Hola a todos, mi nombre es Steven Rodríguez Horta. Junto con mi compañero Marco Beltrán presentaremos nuestro proyecto de LabVIEW para la materia de automatización y control. En primera instancia explicaremos qué es la automatización y el control. Este se refiere al uso de sistemas tecnológicos para operar procesos o maquinaria de manera automática sin intervención humana directa. La automatización implica programación de dispositivos para realizar tareas específicas de forma automática, mientras que el control implica supervisar y regular estos procesos para mantener el funcionamiento eficiente y seguro de los sistemas de automatización. Por otro lado, tenemos nuestro software LabVIEW. LabVIEW es un entorno de programación desarrollado por National Instruments. Este nace en 1986. Está diseñado principalmente para desarrollar sistemas de prueba, control y monitoreo. LabVIEW usa un enfoque gráfico basado en diagramas de bloques llamados diagramas de flujo de datos G, lo que permite a los usuarios crear programas visualmente contando iconos y cables para representar la lógica y el flujo de los datos del programa. Este enfoque es particular y útil en aplicaciones de adquisición de datos, control de instrumentos, sistemas embebidos y automatización industrial. Por otro lado, explicaremos nuestro ciclo while en LabVIEW. Normalmente el ciclo while es una estructura de control utilizada en programación para repetir un bloque de código mientras una condición específica sea verdadera. En LabVIEW el ciclo while se representa visualmente como un bucle con una condición de entrada y salida. El bloque de código dentro del ciclo while se ejecuta repetitivamente hasta que la condición de entrada sea verdadera. En LabVIEW el ciclo while se implementa usando un bucle while que se conecta visualmente entre una condición de entrada y una terminal de salida. La condición de entrada es una expresión booleana que determina si el bucle debe continuar ejecutándose o detenerse. Mientras la condición sea verdadera, el bucle seguirá ejecutando el código dentro de él. Una vez la condición se evalúe como falsa, el bucle while se detiene y el programa continúa con las siguientes instrucciones después del bucle. Por último, tenemos algunas de las aplicaciones del ciclo while. Dentro de ellas está la adquisición de datos continua. Esta se utiliza para adquirir datos de sensores o instrumentos de forma continua hasta que se cumpla una condición de prueba, como alcanzar un número específico de muestras o un tiempo determinado. Por otro lado tenemos el control de procesos. Este es implementado para controlar sistemas en tiempo real, donde el bucle while se utiliza para monitorear y ajustar constantemente las variables del sistema hasta que se alcance un estado deseado o se cumpla una condición de salida. Por otro lado tenemos el procesamiento de señales. Se usa en aplicaciones de procesamiento de señales como filtrados o análisis de datos en el tiempo real, donde el bucle while permite procesar continuamente los datos de entrada mientras con una condición de entrada no se cumpla. Y como última instancia tenemos el control de interfaces de usuario. Este es utilizado en aplicaciones de interfaces gráficas de usuarios GUI, donde el bucle while se utiliza para monitorear las interacciones del usuario y actualizar la interfaz en respuesta a eventos continuos. Bien, a continuación explicaremos un poco acerca de cómo hacer uso de- del ciclo while. En este caso, queremos hacer un programa que nos permita ingresar una presión, en este caso unidades en bares, y nos convierta este valor a presiones en diferentes unidades, en este caso PSI, kilopascales, atmósferas y milímetros de mercurio. ¿Qué queremos? Que según una condición dada nos indique visualmente y con una alarma en forma de texto
si la presión es mínima, estable o excesiva. En este caso, de ser mínima o de ser estable o de ser excesiva, estos bombillos pues alumbrarán y nos van a indicar el estado de la presión, y a su vez el mensaje de alarma va a cambiar. Que también quisimos integrar en este caso en el ciclo while es indicar si el ciclo está corriendo o si está obviamente detenido. Si está corriendo va a haber una señal de intermitencia en la cual va a parpadear un bombillo. Va a ser parte también de las señales visibles, en este caso del programa. ¿Y cómo programamos este ciclo? Para empezar, es preciso decir que un ciclo while siempre va a necesitar de un stop, que pues va a ser parte de los indicadores de control para que funcione de manera correcta. Ya que en este caso el ciclo while únicamente al darle una vez correr va a funcionar de manera cíclica, es decir, constantemente va a estar funcionando el ciclo, o en este caso el diagrama de bloques. Para la señal de intermitencia se crea una línea en la cual va a haber un NOT. El NOT nos va a indicar que cada vez que la señal vaya por estas líneas, encienda o apague nuestro bombillo que indica si está o no funcionando el programa. ¿Cómo realizamos la conversión de unidades? Es sencillo. Tenemos la presión de entrada que podemos variar en esta casilla y usando un multiplicador por una constante vamos a obtener el resultado que queremos, en este caso la presión de PSI. Al llegar aquí nuestro valor ingresado y multiplicado por esta constante, vamos a obtener el valor deseado, y este mismo procedimiento lo podemos repetir para obtener la presión en kilopascales, en atmósferas y en milímetros de mercurio. ¿Cómo determinamos si la presión es mínima, estable o es excesiva para las señales visibles? Usamos unos bombillos que salen del apartado de booleanos. Estos bombillos van a funcionar o se van a encender según una condición. Es decir, si la presión es mínima, o sea de 40 bares, esta señal va a ingresar por la línea y va a llegar a este punto, donde si la presión es menor o igual a 580 psi, va a encenderse esta señal, la presión mínima. Para la presión ideal, donde la presión de entrada va a ser un valor entre 580 y 1161 psi, vamos a obtener que la presión estable va a alumbrar con esta operación que nos indica un rango. Y si la presión es máxima o superior o mayor a 1161 psi, la señal va a entrar por esta línea y va a hacer que se alumbre este bombillo. De la misma manera, para los mensajes de alarma tenemos dos condiciones usando este indicador tipo select, donde nos indica que si la presión mínima que entra aquí es verdadera y recibe esta señal de la condición donde la presión es mínima, pues este mensaje de alarma saltará y va a continuar el camino. Pero de ser falsa esta afirmación, entonces continuará el mensaje de presión estable. Y este último select que nos permite descartar entre la estabilidad de la presión o si la presión es excesiva. En este caso, si la presión es excesiva y es correcta la afirmación que viene por esta línea, saltará el mensaje de presión excesiva. Pero de ser también falsa esta señal, va a continuar la línea de la presión estable. Y este es el mensaje que saltará en este recuadro. Podemos verlo mejor a continuación. Al correr el código, obtenemos la señal de intermitencia que nos indica que está funcionando. Y al variar aquí en nuestro cuadro de ingreso la presión en bares, vamos a obtener los diferentes valores
para cada una de las presiones. Y como aquí podemos ver, me indica que la presión es mínima, al igual que el mensaje de alarma. Pero ¿qué pasa si cambiamos por una presión mayor, que esté dentro del rango de la presión ideal, es decir, 45 bares? Se alumbra este bombillo donde nos indica la presión estable y lo mismo el mensaje de alarma. Y ahora si superamos las presiones máximas con un valor de 82 bares, obtendremos la señal visible de presión excesiva y el mensaje de alarma donde la presión es excesiva. Y a su vez, para cada uno de los cambios, obtenemos los valores de las presiones, sin importar cuántas veces cambiemos aquí los valores. Y la forma de detener el ciclo es usando el botón de stop, es decir, la parada. Eso es todo en este caso para la explicación de cómo funcionan los ciclos while. Esperamos que les haya gustado el video. Hasta pronto.